Hola, buenas tardes. Un cordial saludo. Somos el grupo número 3, conformado por Paulina Intriago, Daviana Fernández y mi persona, López Peñafiel. Somos estudiantes de cuarto nivel de Ingeniería Ambiental y hoy vamos a presentarle el ciclo biogeoquímico del agua, un tema fundamental para comprender cómo funciona nuestro planeta. Bueno, para comenzar, es importante entender que cuando hablamos del ciclo biogeoquímico del agua no nos referimos únicamente al movimiento simple del agua, sino al desplazamiento continuo de sus componentes, como lo son el hidrógeno y el oxígeno, representados en la fórmula como H2O. Este ciclo describe cómo el agua se mueve entre cuatro grandes compartimientos del planeta: la atmósfera, que es el aire que respiramos; la hidrosfera, que incluye a los océanos, los ríos y los lagos; la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra; y la biosfera, que son todos los seres vivos. ¿Por qué es tan importante este ciclo? Bueno, pues porque cumple cuatro funciones esenciales. Como primero tenemos la redistribución de la energía térmica en todo el planeta, actuando como un regulador de temperatura global. Bueno, segundo, transporta nutrientes, minerales, que son vitales para los ecosistemas y la agricultura. Como tercero, tenemos que conecta todos los ciclos biogeoquímicos, como lo son del carbón, del nitrógeno, del fósforo y del oxígeno. Y bueno, cuarto, que el hidrógeno del agua participa en reacciones biológicas vitales como lo son la fotosíntesis, donde las plantas producen oxígeno, y la respiración celular, que nos permiten que obtengamos energía de los alimentos. Luego tenemos los principales reservorios. Como principal reservorio tenemos a los océanos, que contienen el 96,5% del agua total del planeta. Esto significa que casi toda el agua de la Tierra es salada y está en los mares. Luego tenemos los glaciares o casquetes polares, que almacenan el 1,74%. Aunque parezca poco, representan la mayor reserva de agua dulce congelada. Luego tenemos las aguas subterráneas, que son los acuíferos bajo tierra, que tienen el 1,69%. Estas aguas son cruciales porque es la que usamos para pozos y el consumo humano. También tenemos los ríos, los lagos, las lagunas, que tienen el 0,13%, que es un porcentaje mínimo, pero es el agua más accesible para nosotros. Y finalmente tenemos la atmósfera, que contiene solo el 0,001%, en forma de vapor de agua. Aunque es un porcentaje más pequeño, es el que hace posible las lluvias y también el responsable del clima. Como pueden ver, el agua dulce disponible es extremadamente escasa, por lo que debemos cuidar. Luego vamos a entrar un poco ahora en lo que son las etapas específicas del ciclo. Primero tenemos la evaporización. Esta etapa es un proceso mediante el cual el agua líquida se transforma en vapor debido al calor del sol. Imaginemos, por ejemplo, cuando estamos hirviendo agua para café o para té, estamos acelerando este proceso que es natural. La evaporación ocurre principalmente en océanos, en mares, en lagos y en ríos. De hecho, los océanos son responsables de la mayor pérdida de agua hacia la atmósfera. Este proceso aumenta con tres factores principales: la temperatura, el viento, la exposición solar. Por ejemplo, en un día caluroso y ventoso, la evaporación es mucho más rápida. Un dato importante es que eh, el agua que se evapora deja atrás las sales y partículas, por lo que el vapor de agua es completamente puro. Es un proceso de destilación natural. Continuando con la evaporización, tenemos, bueno, que primero el agua absorbe energía solar. Esta energía hace que las moléculas del agua aumenten su velocidad de movimiento, y cuando algunas moléculas tienen suficiente energía, logran separarse, bueno, superar la tensión superficial del agua y escapan hacia la atmósfera como vapor. Como mencioné antes, el vapor es un agua pura que no transporta ni sales ni sedimentos. Los factores que influyen en este proceso son varios. Bueno, primero tenemos la temperatura del agua y del aire. Cuando más caliente, más rápida la vaporización. También tenemos la radiación solar, que, bueno, también tenemos la humedad relativa, entre otras. Algo que resaltar es que la evaporación es crucial para la redistribución global de la energía. Al evaporarse, el agua absorbe calor del ambiente, enfriándolo, y bueno, luego cuando ese vapor se condensa en las nubes, libera ese calor. Es un mecanismo natural del aire, como un mecanismo natural, como un aire acondicionado del planeta.
Luego también tenemos la transpiración, que es otra etapa del ciclo del agua. La transpiración es la liberación de vapor de agua desde las plantas a través de pequeños poros llamados estomas, principalmente durante el día cuando hay luz solar. ¿Por qué es importante ecológicamente? Bueno, por tres razones. Primero, que regula la temperatura de la planta cuando, por ejemplo, cuando nosotros sudamos. Segundo, que permite la circulación del agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas. Y tercero, que contribuye significativamente al vapor atmosférico, representando aproximadamente el 10% del vapor total de la atmósfera. Por ejemplo, un árbol grande puede transpirar entre 200 y 400 litros de agua por día. Imaginemos un bosque entero. Es una verdadera eh, un verdadero ecosistema húmedo, se puede decir. Ahora existen términos que combinan ambos procesos como la evaporotranspiración, que es la suma de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Esta evapotranspiración representa la conexión directa entre la biosfera y la atmósfera, que es especialmente importante para los ecosistemas forestales y agrícolas. A continuación, mi compañera Paulina. Gracias, Dayanara. A continuación, les voy a explicar la sublimación, que es un ciclo poco conocido, pero es muy interesante. La sublimación es el proceso en el cual el hielo o la nieve pasan directamente a vapor de agua sin convertirse en líquido. Es como si el hielo se evaporara sin derretirse primero. Este fenómeno se da sobre todo en dos lugares, en glaciares y nieves de alta montaña, en regiones polares durante días muy fríos o soleados. Si alguna vez han visto desaparecerse charcos de nieve sin pasar, sin dejar rastros de agua, pues han presenciado un proceso de sublimación. Aunque es menos frecuente que la evaporación, aporta vapor a la atmósfera en clima frío y es muy importante porque nos da un balance hídrico en zonas montañosas y polares. Ahora llegamos a la condensación, que es el proceso contrario a la evaporación. La condensación ocurre cuando el vapor de agua en la atmósfera se enfría y se transforma en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo. Este proceso forma varias cosas que vemos a diario. Las nubes que vemos en el cielo, la neblina que reduce la visibilidad, también como el rocío que aparece sobre las plantas en la madrugada y la escarcha que es cuando esa humedad se deposita congelada. Durante este proceso, el vapor pierde energía térmica al enfriarse. Las microgotas no se forman de la nada, se agrupan alrededor de partículas del polvo atmosférico llamados núcleos de condensación. Estos pueden ser sales marinas, polvos de suelo, cenizas volcánicas o incluso contaminación. Esta etapa es esencial porque nos permite, bueno, forma las nubes y posteriormente hace posible la precipitación que devuelve el agua a la Tierra. La precipitación es el siguiente paso natural después de la condensación. La condensación continúa hasta que las gotas dentro de las nubes aumentan de tamaño y peso. Las gotas se van uniendo unas con otras. Cuando el aire ya no puede sostenerlas, caen a la superficie terrestre como precipitación. La precipitación puede presentarse de cuatro formas. Lluvia, que es el agua líquida, que es la forma más común en zonas tropicales y templadas. Nieve, que son cristales de hielos típicas en regiones frías o de alta montaña. Granizo, que es el hielo compacto en capas, formando tormentas severas con corrientes de aire ascendentes muy fuertes. El agua nieve, que es una mezcla de agua y hielo común en transiciones de temperatura. La precipitación es la principal forma en la que el agua vuelve de la atmósfera a la Tierra, complementando así una parte fundamental del ciclo. Una vez que el agua llega al suelo, puede seguir dos caminos. El primero es la infiltración. Parte del agua de lluvia se filtra en el suelo, moviéndose hacia capas subterráneas más profundas. Este proceso es como cuando se vierte el agua en una esponja. Durante este proceso ocurren dos cosas importantes. El suelo actúa como un filtro natural, eliminando impurezas y contaminantes. Esta agua filtrada recarga los acuíferos y aguas subterráneas que son nuestras reservas de agua dulce bajo tierra. La cantidad de agua que se filtra depende mucho del tipo de suelos. Los suelos arenosos que tienen granos grandes y espacios entre ellos infiltran más agua.
Los suelos arcillosos, que son más compactos, infiltran menos. La infiltración es la clave para mantener pozos, manantiales y ríos, que son fuentes vitales del agua, especialmente en épocas de sequía. El segundo camino que puede tomar el agua es la escorrentía superficial. El agua que no se infiltra fluye sobre la superficie terrestre hacia diferentes cuerpos de agua, quebradas, ríos, lagos y finalmente llega a los océanos. La escorrentía es más común cuando el suelo ya está saturado de agua. La lluvia es muy intensa y el suelo no puede absorberla rápidamente, o cuando la superficie es impermeable, como en zonas urbanas con asfalto y concreto. Este proceso transporta sedimentos, nutrientes, pero también puede arrastrar contaminantes como pesticidas, fertilizantes, basura, hacia ríos, lagos, lo cual es un problema ambiental muy preocupante. Bueno, la circulación subterránea, volviendo al agua que se infiltró, esto no se queda quieta bajo tierra. El agua infiltrada se mueve lentamente por las rocas y capas porosas del subsuelo, formando tres cosas importantes: aguas subterráneas, que son grandes reservas bajo tierra; manantiales, que son puntos donde el agua subterránea sale naturalmente a la superficie; y ríos subterráneos, que fluyen por cavernas y fisuras en las rocas. Un dato impresionante es que esta agua tarda años, décadas o incluso hasta siglos en volver a la superficie. Hay agua subterránea que tiene miles de años de antigüedad. Y antes de pasar con mi compañera Daviana, quiero mencionar dos procesos adicionales que, aunque no siempre se incluyen en los diagramas básicos, son parte importante del ciclo. La fusión es el proceso por el cual el hielo se convierte en agua líquida. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se derrite nieve en primavera o cuando un glaciar retrocede por el calentamiento. La solidificación es el proceso contrario. El agua líquida que se congela formando hielo es común en zonas polares, en montañas durante el invierno o cuando se forman los casquetes de hielo. Estas etapas son cruciales porque controlan la variación del nivel del mar y actúan como reservas de agua a largo plazo. Los glaciares almacenan agua durante años y la liberan lentamente. Con el cambio climático estamos viendo una fusión acelerada que está alterando estos patrones naturales. Y le paso la palabra a mi compañera Daviana. Gracias, Paulina. Voy a continuar explicando cómo se cierra este ciclo maravilloso. Finalmente, todo el agua que ha fluido por escorrentía superficial o por flujos subterráneos terminan regresando a los océanos, mares o lagunas costeras. Este retorno al océano es el punto donde el ciclo se reinicia. Una vez allí, el agua vuelve a evaporarse por acción del sol y todo comienza de nuevo: la evaporación, condensación, precipitación y así sucesivamente. Es importante entender que el océano no es solo el final del ciclo, sino que también el principio, y es el gran reservorio que impulsa todo el sistema. Ahora quiero que comprendan algo fundamental. El ciclo del agua no sigue una orden lineal perfecta y predecible. Es dinámico e interconectado. ¿Qué significa esto? Que el agua no necesariamente pasa por todas las etapas en orden. Por ejemplo, el agua puede evaporarse de un lago y precipitar como lluvia en cuestión de minutos u horas en la misma región, pero también infiltrarse en el suelo y tardar ciclos e incluso miles de años en volver a la superficie a través de manantial. El ciclo es impulsado principalmente por dos fuerzas naturales: la energía solar, que proporciona el calor para la evaporación, y la gravedad, que hace que el agua caiga como precipitación y fluya por la superficie y el subsuelo hacia los océanos. Esta variabilidad en los tiempos es el que hace que los ciclos sean tan complejos y fascinantes. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de nuestra exposición. El agua no funciona sola, interactúa con otros ciclos biogequímicos esenciales para la vida. Primero, el ciclo del carbono. En la fotosíntesis, las plantas usan agua junto con el dióxido de carbono para producir glucosa y oxígeno. Sin agua no habría fotosíntesis y sin fotosíntesis no habría oxígeno ni alimentos para los seres vivos. Segundo, el ciclo del nitrógeno. El agua actúa como medio de transporte para los nutrientes nitrogenados.
los nitratos, los nitritos se disuelven en el agua y son absorbidos por las plantas. Sin agua, los nutrientes quedarían atrapados en el suelo. Tercero, el ciclo del oxígeno. Como acabamos de mencionar en la fotosíntesis, se libera al romper las moléculas del agua. El hidrógeno del agua es incorporado a la glucosa y el oxígeno es liberado al aire que respiramos. Como cuarto punto, el ciclo del fósforo. El agua erosiona las rocas que contienen fósforo y lo transporta hacia los suelos y cuerpos de agua, donde puede ser absorbido por los organismos. El agua es el vehículo que moviliza este elemento esencial en el ADN y la energía celular. Como pueden ver, el agua es el conector universal de todos los ciclos biogeoquímicos. Sin ella, la vida, como la conocemos, sería imposible. Entonces, ¿por qué es tan importante este ciclo? Permítame explicarle en puntos claves. Primero, mantiene la vida del planeta. Permite la existencia de ecosistemas terrestres y acuáticos. Si el ciclo del agua, no habría bosques, ríos, lagos ni océanos con vida. Segundo, regula el clima global. Controla fenómenos meteorológicos como tormentas, huracanes, sequías y monzones. El movimiento del agua distribuye calor por todo el planeta, haciendo que algunas regiones sean habitables. Y tercero, recicla el agua dulce continuamente. Aunque el 96.5% del agua es salada, el ciclo del agua provee constantemente agua dulce a través de la precipitación. Reabastece ríos, lagos, acuíferos y suelos fértiles, que son esenciales para la agricultura y el consumo humano. El ciclo del agua es literalmente lo que hace posible la vida en la Tierra tal como la conocemos. Para concluir, el ciclo biogeoquímico del agua es mucho más que simple movimiento. Es un sistema complejo que conecta todos los elementos del planeta, la atmósfera, los océanos, la Tierra y los seres vivos. El hidrógeno y el oxígeno del agua participan en reacciones químicas fundamentales, transportan nutrientes, distribuyen energía y hacen posible la vida. Como futuros ingenieros ambientales, debemos entender profundamente este ciclo para poder protegerlo y manejarlo de manera sostenible, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente demanda de agua. Esto ha sido todo por parte del grupo 3. Muchas gracias por su atención.